En el reino de Grans-Reich, dentro del Palacio Real, existe una costumbre de larga data que es contratar a un tutor real para educar a los príncipes en preparación para el trono. Los elegidos para ser tutores son todos élites, talentos brillantes buscados en todo el reino. El tutor encargado por el rey se llama Hane. El rey tiene 6 hijos, incluyendo una princesa y 5 príncipes. Aunque se ha decidido que el sucesor del trono será el hijo mayor, podrían ocurrir desgracias imprevistas en el futuro, por lo que el rey quiere que Hane instruya a los hermanos menores para desarrollarlos y prepararlos para estar listos para heredar en caso de que suceda algo. El carruaje que llevaba al tutor real llegó a la capital. Hane bajó lleno de presencia y orgullo. Parecía que el rey había elegido a alguien de confianza, pero los 2 guardias de la puerta no lo creían por su altura. Aunque Hane intentó presentarse, todavía pensaban que era el hijo del tutor real. Afortunadamente, apareció la reina. De lo contrario, quién sabe cuánto tiempo habrían seguido los 2 jóvenes dándole palmaditas en la cabeza. Después de eso, ella presentó brevemente a Hane a los príncipes. Ella no podía entender por qué los tutores anteriores se rindieron tan pronto, aunque ella veía a los príncipes como obedientes. De todas formas, fueran obedientes o problemáticos, Hane estaba decidida a completar este deber. Luego lo llevó a la cámara del príncipe. Cuando la puerta se abrió, él entró y se presentó ante ellos. Los príncipes aparecieron ante él perfectamente, como si estuvieran saliendo de una pintura. Uno de ellos extendió su mano en bienvenida y habló muy cortésmente, pero esa cortesía duró solo 2 oraciones. Ese príncipe inmediatamente cambió su actitud, hablando de manera arrogante, condescendiente y sin reconocer a Hane en absoluto. Su nombre era Linhard, el 4º príncipe del reino. Guapo por fuera, pero una vez que abría la boca, estaba lleno de arrogancia y un orgullo tan alto como el monte Everest. Hane le dio el apodo de príncipe arrogante del Everest. Mientras ese hablaba, otro príncipe de repente se acercó corriendo, levantó a Hane y jugó alrededor. Este se llamaba Lich, el 5º príncipe. Hane nunca pensó que un miembro de la familia real pudiera ser tan juguetón, así que lo llamó el príncipe Playboy. Al ver esto, el 3er príncipe se acercó para corregir a su hermano menor y disculparse con el tutor. Su nombre era Bruno. Preguntó sobre la educación y el trasfondo de Hane, pero al recibir la respuesta de que Hane nunca había asistido a una escuela formal, inmediatamente cambió a una actitud fría, un príncipe conocedor. El último fue presentado por él, llamado Kai, el 2º príncipe, quien parecía bastante aterrador cuando saludó a Hane con una mirada penetrante. Luego se alejó en silencio sin decir una palabra. Bueno, al menos las presentaciones estaban hechas. Hane inmediatamente pasó al tema principal. Quería entrevistar a los príncipes. Entrevistar a cada uno le ayudaría a comprender sus conocimientos para así poder organizar las lecciones. Pero el 4º príncipe se opuso ferozmente a esto porque odiaba a los tutores, afirmando que Hane sería igual que los anteriores, que pronto renunciarían. Bruno también estuvo de acuerdo porque creía que un tutor sin educación formal no podría enseñarle. Lich siguió a la mayoría, mientras que Kai no expresó una opinión. Ahora Hane también entendió por qué los tutores anteriores renunciaron tan temprano. Los príncipes los insultaron antes de despedirlos. ¿Pero y qué? Él no se preocupaba. Lo que Hane quería saber era quién sería entrevistado primero. Se le había confiado la responsabilidad de enseñarles, así que abandonar a la mitad no era una opción. El 4º príncipe todavía no se rendía, con la intención de persuadir a sus hermanos para convencer al rey de despedir a Hane, pero Lich, que fue el primero en aceptar la entrevista, le echó un balde de agua fría. Bruno tampoco quería discutir, pero quería ver qué tipo de tutor su padre había invitado especialmente. Después de eso, el príncipe Kai también se acercó a Hane, murmurando palabras que no estaban claras, pero parecía que le estaba diciendo a Hane que se largara. Luego se alejó tranquilamente. Los 3 se fueron, dejando solo a Lienhard con Hane. Al final, Hane lo arrastró de regreso a su habitación y lo entrevistó allí mismo. El 4º príncipe, Lienhard, de 15 años. El joven más apuesto del continente, con el apodo de Lirio de Grans-Reich. Su carácter fue descrito en documentos que Hane había encontrado como humilde y amable, pero la realidad era que él era un arrogante príncipe Everest. El propósito de esta entrevista fue tanto aprender más sobre su personalidad como evaluar su capacidad de aprendizaje, pero la dificultad residía en cómo lograr que hiciera la prueba. Cuando Hane le preguntó a Linhard por qué odiaba a los maestros, el chico simplemente dijo que los odiaba igual que a las zanahorias y los pimientos, arrastrando de repente a los maestros a la categoría de comida. Después de una ronda de preguntas, Hane finalmente descubrió parte de la razón. Ningún tutor había prestado verdadera atención a él. Hasta ahora solo les había importado el estado de ánimo del rey. Y lo más importante, odiaba estudiar mientras los tutores lo obligaban a hacerlo, así que eran como enemigos. Por lo tanto, lo único que había aprendido de sus tutores era a correr, a veces a pie, a veces a caballo.
Gracias a innumerables escapadas había ganado muchos trofeos, especialmente en atletismo. Con esta situación, Hannes se preguntó si darle una prueba solo lo haría correr, y tal como se predijo, tan pronto como Heine levantó las preguntas de la prueba, Linhart se subió los pantalones y salió corriendo. Pero lo que fue más sorprendente fue que Heine podía mantener su velocidad. Aunque la puerta principal estaba bloqueada, aún quedaba la ventana. Linhart intentó escapar por ella, pero accidentalmente dejó caer su diario. Hanne lo recogió rápidamente y se metió debajo de un banco para leerlo. Después de leer unas pocas líneas, Heine se dio cuenta de que el diario era completamente negativo. Incluso asuntos triviales provocaban que Linhart cayera en la desesperación y la decepción. Cuando Heine salió y le preguntó al respecto, Linhart lo negó, afirmando que era el diario de Licht, así que Heine se lo devolvió. En ese momento, Linhart finalmente admitió que era suyo. Con esta debilidad en sus manos, Heine inmediatamente la usó para obligarlo a tomar el examen. Al final, Linhart lo completó de mala gana, pero en serio, y rellenó todas las respuestas. Después de recibir los resultados, Hanne le dijo a Linhart que lo encontrara a las 4 de la tarde para su primera clase. Luego salió de la habitación. Linhart todavía estaba de mal humor, pensando en cómo pedirle a su padre que despidiera a Heine, cuando de repente oyó el sonido de la puerta al abrirse. Pensó que Heine había regresado para suplicarle que asistiera a las 4, pero resultó ser una criada trayendo pasteles. Fue Heine quien había organizado que se los entregaran como recompensa para él. Entonces Linhart dejó de contarle al rey, pero aún no había aceptado a este tutor. Ahora era el turno del siguiente príncipe, el sabio príncipe Bruno. El tercer príncipe, Bruno, de 16 años, había sido elogiado desde niño como un prodigio, con un conocimiento extraordinario. Era capaz de dar conferencias en muchos campos y se le consideraba un joven erudito prometedor. Estos eran los detalles que Heine había reunido. Al entrar en su habitación, Heine se sorprendió un poco al ver que estaba llena de muchos tipos de libros, pero lo importante era cómo lograr que tomara el examen. Inesperadamente, tan pronto como Heine lo presentó, Bruno lo aceptó y lo completó de inmediato en tan solo un instante. No solo eso, sino que también quiso poner a prueba el conocimiento y la habilidad de Heine. Hasta ahora, todos los tutores habían sido inferiores a Bruno. Si Heine no podía demostrar su valía, entonces sería despedido. Heine pensó cuidadosamente. Aceptar el desafío no era una buena idea, pero de repente Bruno comentó que nunca esperaba que un tutor real fuera tan pequeño. Cada vez que Heine escuchaba la palabra pequeño, se sentía ofendido. Aceptó la prueba de inmediato. El primer desafío que Bruno propuso fue un juego de ajedrez. De una partida de ajedrez se pueden ver muchas cosas sobre un oponente. Bruno, con su tasa de victorias del 100%, estaba extremadamente confiado. Pero con solo unos pocos movimientos simples, Heine lo dejó en jaque mate. Bruno quedó atónito, incapaz de creerlo. Continuó con cálculos mentales. De nuevo, perdió. Pasando a la música, Heine podía reemplazar a toda una orquesta. En las cartas, perdió miserablemente otra vez. Bruno quedó conmocionado y apenas podía creerlo. Finalmente, sacó lo que más confianza le daba, su conocimiento. 100 preguntas difíciles de muchos campos diferentes, escritas al azar en 5 idiomas. Pero antes de que pudiera terminar de explicar, Heine ya había entregado las respuestas, incluso corrigiendo errores ortográficos. El resultado llevó a Bruno a la desesperación. Desde su infancia se había dedicado al estudio para destacar, y ahora había sido derrotado por un genio, dejándolo confundido. En ese momento, Heine notó el trabajo de investigación de Bruno y pidió leerlo. Después de revisarlo, lo reconoció e incluso dio consejos para mejorarlo. Al ver que su arduo trabajo era comprendido y reconocido, incluso recibiendo sugerencias constructivas, Bruno se emocionó, colapsó al suelo y llamó a Heine maestro con ojos llenos de admiración. A partir de ahora, Heine es la persona que más respeta. Resultó que el deseo de Bruno de ponerlo a prueba era simplemente encontrar a alguien mejor que pudiera enseñarle lo que no sabía, pero todo el asunto de llamarlo maestro se sintió un poco extraño. Heine se negó, pero Bruno insistió obstinadamente en llamarlo así. Afortunadamente, en ese momento, Licht entró de repente, preguntando si Heine había terminado las entrevistas, y luego prácticamente se lo llevó. Si Licht no hubiera aparecido, Heine no habría sabido cómo escapar. Eso terminó con 2 de ellos. El siguiente era el príncipe Licht. Según información investigativa, Licht es el 5º príncipe, de 14 años, un joven apuesto con una personalidad alegre, muy cercano a nobles de otros países. A menudo se escabulle en la ciudad y se destaca entre la población, especialmente entre las mujeres. Podría ser llamado extremadamente extrovertido. Finalmente llegaron a su habitación. Heine parecía un poco aturdido por ser llevado boca abajo de esa manera. Licht abrió la puerta y presentó a Heine a todos. Resulta que eran sus novias, pero ser confundido con un niño no siempre es algo malo. Cuando Licht dijo que había un pequeño tutor real, estas chicas estaban muy ansiosas por conocer a Heine, pero solo por un momento porque Heine todavía tenía que entrevistar a Licht.
Aunque un poco reacias, se fueron para darles a los dos algo de privacidad. Después de todo, no fue solo Hein. Licht también tenía cosas personales que preguntar. Heine pensó que sería sobre estudios o su pasado, pero lo que le interesaba a Licht eran las partes del cuerpo de Hein. Tener tanta curiosidad y recibir solo una bofetada en la cara fue afortunado. Después de eso, Heine le dio la prueba, pero Licht no se concentraba y seguía hablando tonterías. Heine le recordó que se concentrara en serio, pero Licht ya había terminado hace mucho. Entonces, justo cuando Heine estaba a punto de ir a entrevistar al último príncipe, Licht lo llamó para hacerle una pregunta. Si hubiera sido la misma pregunta que antes, Heine habría rechazado, pero la pregunta de Licht fue ¿quién es realmente Heine? Otros tutores eran famosos con grandes títulos, pero solo Heine era extremadamente misterioso en términos de información. En ese momento, la mirada de Licht se volvió increíblemente aguda y penetrante, pero al segundo siguiente volvió a su habitual actitud juguetona. Las novias de Licht asomaron la cabeza para preguntar si la entrevista había terminado. Al ver a los dos luciendo tensos, se les dijo que solo estaban discutiendo asuntos serios, así que no había de qué preocuparse. Heine acordó encontrarse con Licht en el gran salón a las 4 de la tarde. Luego se fue. Después de que Heine se hubiera alejado un poco, Licht volvió a abrir la puerta para observar, y Heine se dio cuenta de que había sido demasiado confiado con él. 3 príncipes habían terminado, ahora solo quedaba el segundo príncipe, Kai. Tenía 17 años, era una persona tranquila que rara vez aparecía en multitudes. Después de un periodo de peleas en la academia militar, fue suspendido, una figura conocida por su temperamento feroz. Después de tocar la puerta por un tiempo sin respuesta, Heine preguntó a una doncella que pasaba y se enteró de que el príncipe había salido y no estaba en la habitación. Luego le preguntó a ella sobre el príncipe Kai, pero la sirvienta no parecía capaz de comunicar mucho y no sabía nada. El rumor de que era una persona aterradora parecía ser cierto. La situación se sentía un poco peligrosa, ya que solo quedaba 1 hora para el tiempo señalado y necesitaban encontrar al príncipe Kai rápidamente. Apurado por buscarlo, Heine se encontró con el perro del palacio que había robado un libro. Mientras lo perseguía, vio a alguien tirado en el suelo. Pensando que era una escena del crimen dentro del palacio, resultó ser el príncipe Kai dormido. Heine recordó que antes el príncipe le había dicho que se perdiera. Mientras pensaba, Kai de repente se despertó y levantó a Heine. Resultó que había confundido a Heine con el perro. Bueno, al menos consideraba a Heine como el nuevo maestro y parecía que no necesitaba ser demasiado cauteloso con él. Por la manera en que Kai hablaba, Heine se volvió un poco sospechoso de la información en esos documentos. Al volverse, Heine vio a Kai mirando fijamente. No es que Kai hubiera intentado ser intimidante a propósito, sino que su mirada siempre había sido aguda. Parecía aterrador, pero en realidad era muy amable. El vete, que dijo esa mañana, en realidad significaba que quería ayuda. Como hablaba suavemente, Heine había malinterpretado lo que dijo. Mientras Kai estaba tomando el examen, una niña pequeña entró. Ella era la princesa más joven, llamada Adele. Cuando Kai habló sobre su hermana, su expresión se suavizó. Confió en Heine que lo apreciaba, porque entre los tutores, Heine fue el primero en hablar con él, y que confiaría en Heine para sus estudios y los de sus hermanos en el futuro. Después de entregar el examen, inmediatamente se quedó dormido, una persona madura y amable, completamente diferente de los rumores. En lugar de escuchar esa información, sería más correcto sentirlo por uno mismo. Heine también recibió una nueva lección útil para su trabajo de tutoría real. En el gran salón, Heine había terminado de calificar 4 exámenes con 10 minutos antes de la hora de la cita. Se preguntaba si vendrían. En ese momento, Leonhard estaba sentado solo en un columpio, pensando que si nadie venía, Heine se rendiría. De repente, Bruno pasó corriendo, lo vio y lo llamó para ir a estudiar juntos. Leonhard se sorprendió ya que al principio Bruno se había opuesto vehementemente, y ahora respetaba al nuevo tutor. Sin embargo, habiendo ampliado sus horizontes, Bruno había cambiado completamente su actitud, volviéndose muy respetuoso hacia Heine. Cuanto más escuchaba, más irritado se ponía Leonhard, así que se fue rápidamente, dejando a Bruno atrás. Con 3 minutos para las 4, Bruno abrió la puerta apresuradamente y se disculpó por llegar tarde. Resultó que él creía que llegar 10 minutos antes para prepararse era muy necesario. Heine le dijo que estaba bien llegar a cualquier hora, solo que no lo llamara maestro frente a los príncipes. De lo contrario, sería muy embarazoso. El siguiente en llegar fue el príncipe Licht. Él empujó la puerta y llamó a Heine por su nombre de una manera familiar, lo que hizo que Bruno se irritara y sintiera celos hasta el punto de enojarse, mientras que Heine lo encontró normal, ya que el estatus del príncipe era más alto que el suyo, por lo que dirigirse a él de esa manera no era un problema. Sin embargo, no debería ser excesivamente familiar. Solo el asunto de cómo dirigirse al maestro fue suficiente para que Bruno y Licht discutieran ruidosamente. Con 2 minutos restantes llegó el príncipe Kai. Los otros dos todavía lo ignoraban y discutían aún más ferozmente. Solo cuando Kai se interpuso entre ellos y los miró fijamente, ambos guardaron silencio.
Luego dijo en voz alta que ambos eran buenos chicos, haciendo que los dos tomaran la iniciativa de disculparse. Resultó que él era el mediador entre los hermanos, quería que todos estuvieran cerca el uno del otro. Aunque su apariencia era un poco intimidante, por dentro era extremadamente puro, lo que hacía que los hermanos menores no pudieran refutarlo. Finalmente, el reloj marcó las 4 y solo el cuarto príncipe, Leonhard, no había llegado. Licht sugirió que el grupo estudiara sin Leonhard, pero como era la primera lección grupal, nadie debería faltar, así que lo pospusieron para otro día. Bruno no podía soportar desperdiciarlo, así que rápidamente fue a buscarlo. Tan pronto como abrió la puerta, vio a Leonhard escondido detrás de ella. Leonhard dijo que solo vino a ver el fracaso de Hein cuando Kai y Licht no vinieron, pero inesperadamente, esos dos ahora estaban completamente cerca de Hein. Las razones eran bastante extrañas. Las amigas de Licht tenían cariño por Hein, mientras que Kai pensaba que el nuevo tutor era pequeño, blando y lindo. Ahora que los 4 habían llegado, Hein tenía la intención de comenzar la lección. Al ver esto, Leonhard intentó huir, pero fue retenido por Licht. Lo primero que hizo Hein fue devolver las pruebas calificadas. Primero fue Bruno con una puntuación perfecta, luego Kai con 87 puntos, Licht con 60 puntos y finalmente Leonhard con 1 punto. Esto sorprendió a todos. Bruno no lo podía creer, así que pidió prestado el examen para revisar. Tal vez las respuestas estaban en los lugares equivocados. Number, quizás estaba cansado. Number, tal vez fue por el poco tiempo. Number, todos tenían la misma cantidad de tiempo. De hecho, Leonhard fue el que más tardó. Solo obtuvo 1 punto por escribir su nombre correctamente. Esto hizo que Licht se riera sin parar, pero incluso si Licht no se hubiera reído, todos se quedaron sin palabras con Leonhard. Afortunadamente, Kai fue lo suficientemente considerado como para consolarlo. Aunque su cabeza estaba un poco tonta, al menos sus extremidades estaban bien desarrolladas. Después de mucho consuelo, de repente Hein dijo que la puntuación era aterradora, lo que hizo que Leonhard se enfadara y se pusiera de mal humor y se fue corriendo. A esa velocidad no había manera de detenerlo, pero lo importante ahora era por qué Leonhard odiaba tanto estudiar. Resultó que desde hacía mucho tiempo no solo odiaba estudiar, sino también a los profesores. En aquel entonces su primer tutor había sido muy estricto. Debido a que no podía aprender tan rápido como sus hermanos, ese tutor se centró en él, creando una terrible presión que dejó una herida profunda en el corazón de Leonhard. Por lo tanto, llegó a odiar a los maestros y los veía como enemigos. Después de escuchar esta historia, Hein se dio cuenta de que necesitaba actuar de inmediato para cambiarlo. Él probaría que no era su enemigo. Luego Hein caminó hacia la ventana sin decir una palabra, la abrió de par en par y saltó, a pesar de que estaba en el 3er piso. La escena fue muy genial, pero el grito de Bruno de maestro arruinó la genialidad. Mientras tanto, Leonhard pensaba que solo escapar le haría sentir tranquilo. Pensándolo bien, ningún tutor había logrado alcanzarlo. Justo entonces escuchó a alguien llamando príncipe desde atrás. Al girar se asustó mucho al ver a Hein parado allí montando un caballo. Resultó que como las piernas de Hein eran demasiado cortas para alcanzar los estribos, tenía una postura embarazosa como esa. Hein le preguntó a Leonhard si podía detener el caballo para que pudieran hablar, pero montar de esa manera era aterrador. ¿Quién se atrevería a detenerse? Sin otra opción, Hein saltó, abrazó a Leonhard y los dos cayeron en un arbusto. Uno pensaría que Leonhard se había desmayado de miedo, pero en realidad solo estaba boquiabierto de asombro al ver que alguien montando a caballo por primera vez realmente lo había alcanzado. En ese momento, Hein finalmente tuvo el tiempo y la oportunidad de explicar el asunto anterior. En realidad, no había querido criticar a Leonhard, solo quería hablar, encontrar un método adecuado para enseñar a cada individuo y decirle que no se desanimara por la prueba de hoy. Todo el mundo tiene su propia debilidad, y solo aquellos que reconocen su debilidad pueden volverse más fuertes. Al escuchar esas palabras, Leonhard gradualmente abrió su corazón y aceptó a este nuevo tutor, pero un problema más importante ahora era cómo regresar. El camino estaba bastante lejos, y si caminaban podría tomar varias horas. Mientras tanto, en el Palacio Real todos estaban terriblemente preocupados porque no podían encontrar al tutor y al príncipe. Bruno, impaciente, intentó ir a buscarlos por sí mismo, pero fue detenido por los guardias. Por suerte, los dos fueron encontrados antes del amanecer. Al regresar al palacio, Hein fue llevado por una sirvienta a la habitación que le habían asignado para descansar, una habitación demasiado grande para un plebeyo. La cama también era enorme, lo que le dificultaba dormir, y mientras daba vueltas y más vueltas, acabó rodando en el hueco al lado de la cama. Por la mañana, la criada vino a despertarlo y se sorprendió al no verlo en la cama, sino atrapado en el hueco toda la noche. Cuando Hein fue al gran salón para comenzar la clase, se sorprendió al ver a Leonhard ya sentado allí. Resultó que Leonhard quería intentar cumplir las promesas de ayer estudiando. Mientras estaba trabajando en sus ejercicios, llegaron los otros 3 príncipes y como de costumbre, Bruno y Licht estaban discutiendo ruidosamente.
Parecía que el próximo trabajo de tutoría de Hein sería bastante difícil. Hoy, en lugar de estudiar en casa, todo el grupo tendría una experiencia práctica yendo a la capital para aprender sobre la vida de los ciudadanos comunes. Al escuchar sobre ir al centro, Lich se veía extremadamente emocionado. Solo quería salir a jugar rápido. La situación de la ciudad estaba normal recientemente, así que el viaje sería seguro. Al escuchar eso, Kai y Bruno parecieron tranquilizarse, pero como siempre, los problemas vinieron de Leonhard. Se negó a ir al centro preguntando por qué la realeza necesitaba entender la vida de los plebeyos. Entonces Hein tomó medidas, contándole una historia histórica de hace 200 años sobre una princesa que ignoraba las vidas de las personas y vivía en el lujo, haciendo que los ciudadanos se enojaran tanto que se levantaron y la pusieron en la guillotina. Incluso había una ilustración. Al escuchar eso, Leonhard estaba aterrorizado y aceptó seguir adelante, siempre y cuando no lo pusieran en una guillotina. Después de eso, Hein organizó una cita con todos en el patio a las 10 en punto. Dado que sus identidades debían permanecer ocultas, quería que todos se vistieran de manera que no pudieran ser reconocidos. Pero después de las 10 aún no había llegado nadie. Justo en ese momento, Lich apareció primero. Al estar acostumbrado a ir al centro, la ropa que llevaba puesta parecía muy adecuada. Después de eso, los otros tres salieron. Afortunadamente, todos estaban vestidos normalmente. Bruno pensó que aún necesitaban cubrirse la cara. Por suerte, Lich tenía la experiencia para advertirles, de lo contrario, los tres habrían salido con máscaras sospechosas. Después de que todos estuvieron listos para irse, su abuela salió llorando y dando advertencias como si fueran a irse muy lejos. Después de viajar cierta distancia, Heine hizo que el grupo se detuviera en un callejón al azar, y desde allí continuarían a pie. Como era su primera vez en el centro de la ciudad, todos se sentían aún poco familiarizados, excepto Lich. Bruno incluso trajo un mapa para verificar las direcciones. Ahora Hein comenzaría a asignar tareas a cada persona. Se dio la vuelta y vio a Lich susurrándole algo a Kai. Entonces todo el grupo comenzó a pasear. Bruno se aferró al mapa, tratando de memorizarlo y compararlo con el paisaje. Lich se burló de él llamándolo un aficionado, luego se ofreció para ir primero y mostrar el camino, pero cuanto más caminaba, más desconcertado se sentía. Resultó que cada vez que Lich iba al centro, siempre eran sus novias quienes lo guiaban y orientaban, así que ahora no tenía idea de a dónde iba. Además, este lugar estaba bastante concurrido. Era la carretera de circunvalación, la calle principal de la capital, y tanto el teatro como el ayuntamiento estaban ubicados justo aquí. Gracias a tales instalaciones, la ciudad tenía una población de aproximadamente 1.300.000, por lo tanto no deben separarse, especialmente Leonhard. Parecía que la historia de Heine realmente lo había asustado, así que Hein le tomó la mano para demostrarle que mientras no revelaran su identidad estarían a salvo. Pero mientras conducía a Leonhard, vio a Lich susurrándole algo a Bruno, y cuando llegaron al distrito comercial, Hein sugirió que todos se separaran para ir de compras. Kai y Bruno se separaron rápidamente hacia los lugares que querían, mientras Leonhard admitía torpemente que nunca había comprado antes. Al ver eso, los dos lo llevaron a una tienda departamental. Lich susurró algo de nuevo frente a Hein. Luego, al entrar a la tienda, Leonhard miró alrededor y eligió algo que le gustó. Su gusto era realmente terrible. Eligió una muñeca fea y hasta la alabó como linda, completamente incomprensible. Cuando llegó el momento de pagar, al escuchar el precio de 55 centavos, el chico, sin conocer las denominaciones del dinero, simplemente entregó todo. Así que Hein tuvo que dar una lección justo allí. Afortunadamente, Leonhard era de la realeza, de lo contrario habría muerto de hambre hace mucho tiempo, y afortunadamente el personal que encontraron fue amable. De lo contrario, no habría quedado nada. Después de eso, Lich dijo que tenía algunos asuntos personales y se llevó a Leonhard. Parecía que los príncipes estaban tramando algo. Bruno seguía absorto en la librería, como si quisiera comprar toda la tienda. Hein le recordó que eligiera solo un libro que realmente necesitara. Por suerte, se encontraron con un amable tendero que marcó los libros que Bruno había elegido para que pudiera comprarlos la próxima vez que viniera. Luego, los dos fueron a encontrarse con el príncipe Kai. Él dijo que fueran a la plaza, y al llegar se sorprendieron al ver muchas palomas posadas sobre él. Resultó que el chico había gastado todo su dinero comprando comida para los pájaros. Entonces, Kai le preguntó a Hein si quería alimentarlos. En cuanto Hein tiró comida, las palomas se abalanzaron para comer, y luego incluso intentaron llevárselo. Por suerte, Kai lo sostuvo, de lo contrario habrían perdido un tutor. De repente, Lich los llamó y señaló un puesto de salchichas, diciendo que quería comer. El grupo se sintió incómodo al no saber cómo comerlo, así que Hein mostró cómo comían los plebeyos. Incluso con orientación, Bruno y Leonhard seguían viéndose rígidos, mientras Kai y Lich comían con gusto. Al acercarse la noche y prepararse para regresar al palacio, ocurrió un evento inesperado. Un ladrón perezoso arrebató la bolsa de una anciana y la empujó al suelo. Eso hizo enojar a los príncipes.
Sin embargo, la anciana solo se preocupaba de que su querido nieto estuviera ileso. Ver la preocupación de la abuela por su nieto les recordó a su abuela, la reina, lo que despertó un sentido de justicia en Linhard. Tenía la intención de usar su velocidad para perseguir al ladrón y hacerlo pagar, pero Kai lo detuvo. Mientras todos seguían preocupados por la anciana, Kai ya había perseguido al ladrón y recuperado la bolsa. Eso hizo sentir avergonzado a Linhard. Muy pronto, la policía arrestó al ladrón y se lo llevó. La anciana vino a agradecer a Kai con una bolsa de dulces por ayudarla a recuperar el bolso. Linhard también recibió una bolsa de ella. Aunque tímidamente dijo que no había ayudado en absoluto, su valiente acto de defender a un desconocido fue muy loable. De regreso, Hein preguntó qué habían aprendido, pero todas las respuestas fueron ordinarias, mostrando que no habían captado la verdadera lección. Lo que deberían haber visto eran las sonrisas de la gente de aquí. Aunque existían personas malas en una sociedad de 1.300.000, había 1.300.000 maneras de vivir y personalidades, y el rey Víctor, su padre, había trabajado tan duro para preservar esas sonrisas. Si ellos se convirtieran en rey en el futuro, ellos también deben esforzarse como él. Hane luego notó una bolsa extraña al lado de ellos y preguntó qué era, pero el grupo lo escondió y se negó a decir, como si todavía no lo hubieran aceptado completamente. Esa tarde, mientras Hein salía a caminar para despejar su mente, Linhard de repente lo llevó a algún lugar. Sabiendo con certeza que estaban a punto de hacerle alguna broma, Hein asomó la cabeza y dijo que fuera lo que fuera, no se sorprendería. Pero realmente se sorprendió. Los príncipes le habían preparado una fiesta de bienvenida con los regalos que habían comprado ese día. Esa noche, Heine durmió muy bien junto con los regalos que le habían dado. Una noche, mientras Hein preparaba las lecciones para la clase del día siguiente, de repente escuchó un gran alboroto afuera. Un momento después, alguien llamó a la puerta, diciendo que su majestad, después de haber estado ausente por medio año y ahora regresando, deseaba mucho ver a Hein y a los príncipes. Temprano en la mañana siguiente, Hein fue escoltado al lugar del rey. Por alguna razón se sentía inquieto y ansioso, y este sentimiento de preocupación no solo lo compartía Hein, sino también los príncipes. Aunque todos los príncipes respetaban profundamente a su padre, también sentían una inmensa presión. Solo Kai estaba emocionado de conocer al rey, pues su corazón era tan vasto como el cosmos, la propia galaxia, así que no fue una sorpresa que su relación fuera diferente a la de un padre e hijo comunes. Tras los saludos reales formales y ceremoniales, el rey inesperadamente se echó a llorar. Resultó que los príncipes se sentían incómodos porque su padre era tan cálido y emocional, lo que hacía que realmente no quisieran verlo mucho. Así que el dios de la guerra y la leyenda resultó ser como un padre normal después de todo. Ver a sus hijos en armonía con su nuevo tutor lo hacía muy feliz, pero el modo de padre había terminado, y ahora les hablaría como el rey. Después de revisar los informes y los resultados de las pruebas de sus hijos, señaló las deficiencias de cada uno. El que más le preocupaba era Linhard. Sin embargo, Linhard mismo había olvidado qué era lo que preocupaba a su padre. Era esa prueba con una puntuación de 1 punto. Si las cosas continuaban así, su ascenso al trono sería solo un sueño imposible. Por lo tanto, el rey exigió que Linhard repitiera la prueba y obtuviera al menos 60 puntos. De lo contrario, perdería el derecho a heredar el trono. Normalmente todos eran iguales, pero este era un caso especial, así que confió en Hein para tutorizar personalmente a Linhard durante 3 días, después de lo cual volvería a ser examinado. Esto sorprendió mucho a Linhard. No estaba demasiado preocupado por convertirse en rey, pero lo que lo aplastaba era que había decepcionado a su padre. Sin embargo, la mayor parte de la culpa era suya, porque había alejado a todos los tutores antes. Pero ahora las cosas eran diferentes. Tenía un tutor genial especial, sin mencionar a sus hermanos solidarios, todos listos para ayudarlo a mejorar. Así que todos se pusieron a trabajar de inmediato. El primer paso fue determinar su nivel. Seguramente al menos debía saber cuánto era 1 más 1, ¿verdad? Pero en realidad ni siquiera sabía los cálculos más básicos de lo básico. Esto dejó a todos completamente atónitos, como si no hubiera esperanza. Le dijeron que lo pensara de nuevo y él respondió 11. Cuanto más hablaba Linhard, más sin palabras quedaban todos. Le dijeron que usara los dedos para contar y gracias a eso finalmente se dio cuenta de que la respuesta era 2. Pero al intentar una suma un poco más grande se quedó congelado de nuevo, sin saber usar la otra mano. Entonces a Kai se le ocurrió una idea ingeniosa. Combina algo que Linhard odiaba con algo que le gustaba, específicamente hacerlo estudiar mientras corre. Esto sonaba más como un castigo. Luego intentaron pedirle a alguien que Linhard admiraba que le enseñara. Esa persona era Bruno, pero mientras escuchaba la conferencia de su hermano mayor, sus ojos brillaban y se quedaban pegados a él, mientras que sus oídos no dejaban entrar ni una sola palabra. Esto era inútil.
Sin opciones, recurrieron a hacer trampa, dándole a Linhart el mismo examen que antes, así que solo necesitaba memorizar las respuestas. Pero ¿realmente creía Licht que su hermano podría memorizar las 50 respuestas en orden? Al final, todo se redujo a Heine. Combinó comida con problemas matemáticos, y Linhart podía resolverlos sin problemas. Así, habían encontrado una manera para que estudiara, aunque seguía siendo extremadamente difícil. El tiempo pasó rápidamente y la habilidad de Linhart alcanzó solo 15 puntos, todavía lejos de los 60 requeridos. ¿Podría él posiblemente cambiar las cosas cuando el examen era mañana? Linhart quería rendirse, pero pensando positivamente, si había conseguido 15 puntos esta vez, entonces había descubierto 85 errores, y la próxima vez podría hacerlo mejor. Estas palabras movieron fuertemente a Linhart, dándole un espíritu renovado. Eso estaba bien, pero era hora de dormir. Estudiar no debería dañar la salud de uno. A la mañana siguiente antes del examen, todavía estaba estudiando, intentando aprovechar cada momento. Finalmente llegó la hora del examen. Linhart estaba listo para enfrentarlo solo. Sus 3 hermanos lo animaron en silencio, e incluso Heine, en el fondo de su corazón, lo alentó. Después de que terminó el tiempo de la prueba, Heine calificó el examen de inmediato. El resultado fue realmente sorprendente. Linhart había obtenido 59 puntos. Todos estaban muy contentos y lo felicitaron, pero olvidaron que el requisito era 60. Así que, para cumplir la promesa, todavía perdió su derecho a heredar el trono. Sin embargo, siempre ocurre algo especial en el último momento. Heine había calificado incorrectamente un lugar. El documento debería haber recibido un punto más porque Linhart había escrito correctamente el nombre en el estilo de calificación único de Heine. Así, la suerte todavía sonrió a Linhart y fue aceptado por el rey. A partir de entonces, Linhart también aceptó verdaderamente a este talentoso tutor. Extendió su mano para un apretón de manos y Heine respondió con el mismo tipo de apretón de manos casual que Linhart había dado una vez. Heine pensó que si estrechaba la mano demasiado cálidamente y con afecto, el pequeño príncipe simplemente estallaría en lágrimas de nuevo. Esto hizo que Linhart se sintiera avergonzado y enojado. Esa noche Heine vino a reunirse con el rey Víctor con una botella de vino. Estaba claro que los dos se conocían desde hace mucho tiempo, pero fingían encontrarse por primera vez diciendo que solo se habían comunicado por carta. Tenía sentido porque para que Heine fuera el tutor, Víctor tenía que aceptar una condición: mantener el pasado de Heine en secreto. Si se revelara, Heine desaparecería sin dejar rastro. Un día, mientras caminaba por la ciudad para ir de compras, Heine se detuvo de repente frente a una cafetería. Sin pensarlo mucho, tal vez guiado por el destino, entró. El camarero que lo saludó sorprendió a Heine. No era otro que el quinto príncipe, Licht, pero el miembro del personal rápidamente lo negó, diciendo que era un error y que a menudo lo confundían con el príncipe debido a su parecido. Su manera seria y profesional de hablar y trabajar también era completamente diferente de la personalidad de Playboy del quinto príncipe. Después de presentar el menú y ayudar a Heine a pedir, el miembro del personal fue a informar a la cocina, pero en realidad él era el príncipe Licht. Temía que si la gente lo descubría, se burlarían de él, diciendo que no era nada genial. Sin mencionar que un miembro de la realeza trabajando como camarero, si el rey se enteraba, definitivamente perdería su derecho al trono. Pero no importa, él solo tuvo que seguir adelante como siempre, añadiendo un poco de actuación para engañar a Heine y hacer que se fuera rápido. Sin embargo, se metió demasiado en su papel y olvidó que Heine lo estaba mirando de cerca. Le preguntó al dueño si alguien más podría atender a Heine, pero la regla del café era que una vez que un mesero atendía a un cliente, tenía que servirlo completamente de principio a fin. Así que Licht no tuvo más remedio que soportar un poco, pensando que Heine se iría pronto. Inesperadamente, Heine incluso sacó un libro para leer, lo que fue una tortura para Licht. En ese momento, una pequeña pelea estalló entre dos jóvenes, casi hiriendo a una chica que estaba cerca. Por suerte, Licht intervino, rescatando a la chica y mostrando su lado caballeroso. Luego, asumiendo el papel de mediador, calmó a los dos hombres que discutían. Con unos pocos gestos y palabras profesionales, resolvió ambos problemas a la vez, atrayendo la atención de todo el café. Incluso Heine lo elogió. Licht pensó que había logrado engañar a Heine, pero de repente una carta de Heine cayó en sus manos. Ese fue el final. Peor aún, no solo Heine, sino también su padre lo descubrieron y exigieron una reunión. La situación se volvió cada vez más seria. Heine no podía simplemente quedarse parado y ver las cosas salirse de control, así que decidió intervenir. La conversación entre padre e hijo fue tensa. Heine habló en defensa de Licht, señalando que sus acciones eran serias y no en absoluto frívolas. Pero la razón por la que trabajaba como camarero sí que venía de la diversión, porque a las chicas les gustaba ser atendidas por un camarero guapo. Al principio había sido extremadamente difícil y caótico, pero gracias a la amable y entusiasta ayuda de los demás, combinada con su propio esfuerzo, Licht se había convertido en quien era hoy. Por eso se negó firmemente a dejar el trabajo.
El rey Víctor insistió en que, como príncipe, ese trabajo era peligroso para su seguridad. Al escuchar esto, Lich se enfureció, creyendo que a su padre solo le importaba la línea de sangre real, y no él o sus deseos. Fue lo mismo en la infancia cuando sufrió una fiebre alta. Su padre nunca vino a visitarlo ni a preguntar por él. Y ahora actuaba preocupado, pretendiendo ser un buen padre, pero lo que realmente le importaba era solo la reputación de la familia. Al decir esto, Lich se fue furioso, convencido de que su padre nunca lo entendería. El café era su único apoyo emocional. Justo cuando Lich estaba a punto de regresar al café, el rey Víctor apareció de repente, galopando con Jaime a caballo. Al ver a su terco hijo negándose a escuchar, el rey pretendía ir directamente al dueño. Lich temía que su padre usara su relación de padre e hijo para presionar al dueño a despedirlo, pero lo que sucedió a continuación dejó tanto a Jaime como a Lich atónitos. Víctor realmente pidió trabajar un turno en el café. A pesar de que tanto Jaime como Lich intentaron detenerlo, el rey se negó a escuchar y persuadió persistentemente al dueño. Como aún quedaban 5 horas antes del cierre, el dueño accedió a dejarlo intentar. Esto dejó a Lich completamente perplejo, el rey trabajando como camarero. Lich mismo había luchado y tropezado durante días antes de volverse decente en el trabajo, así que seguramente su padre sería despedido rápidamente, pero Lich olvidó de dónde él y sus hermanos habían heredado su apariencia. Aunque era mayor, Víctor seguía irradiando un encanto irresistible con el uniforme de camarero, cautivando a todas las mujeres. Jaime se quedó sin palabras, sin nada más que decirle a este rey. En cuanto a Lich, el gerente le asignó a entrenar a su propio padre. Después de haber discutido amargamente con él ese mismo día, ahora verse obligado a guiarlo dejó a Lich inquieto y sin saber qué decir. Pensó que no había manera de que Víctor pudiera volverse profesional en una sola noche. Pronto una clienta solicitó servicio, perfecto para practicar. Víctor se acercó, se arrodilló ante ella y le habló con palabras dulces y encantadoras. ¿Quién podría resistirse a eso? La mujer se enamoró perdidamente del rey con 6 hijos, pero eso fue solo el comienzo. Muchos más invitados necesitaban atención. Un cliente extranjero hizo preguntas que ninguno del personal pudo entender, pero Víctor intervino, demostrando su dominio de idiomas extranjeros, dejando a su hijo boquiabierto de sorpresa. Realmente impresionante, aunque Lich todavía se aferraba orgullosamente a su reputación de conquistador. Sin embargo, aquí estaba su padre eclipsándolo, ganándose a todas las personas en el café, jóvenes o mayores, hombres o mujeres, todos completamente encantados. Solo aquí Lich vislumbró un nuevo lado de su padre, no el gobernante sobrecargado de trabajo, no el hombre emocional que lloraba al ver a sus hijos, sino un caballero perfecto, sociable, refinado y elegante. Y de igual manera Víctor también descubrió nuevos lados de Lich, cosas que su hijo nunca mostró dentro del palacio. Después del turno, todo el personal, incluso el dueño, le suplicaron a Víctor que se quedara, diciendo que su presencia había hecho que la noche fuera agradable para todos los clientes. Pero él, en cambio, llevó a Lich afuera para una charla privada. Allí se disculpó por no entenderlo realmente. A lo largo de todo, lo que le preocupaba no era el honor de la familia real, sino la vida y salud de Lich. Lich, por su parte, lamentaba no haber visto claramente a su padre. Incluso cuando estaba ocupado con asuntos de estado, Víctor todavía venía a verlo mientras dormía. Claramente ningún padre podría dejar de amar a su hijo, solo que habían malinterpretado cómo lo expresaba. Así que Lich decidió dejar su trabajo en el café. Jaime, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Este café había mejorado mucho su propia eficiencia en el trabajo, y por eso seguiría viniendo aquí todos los días. Por lo tanto, Víctor no necesita preocuparse por la seguridad de Lich, ya que Jaime lo garantizaría personalmente. Al escuchar esto, Víctor estuvo de acuerdo. Desde entonces, Jaime ya no vio a Lich como un príncipe misterioso, sino simplemente como un chico inteligente y vivaz. Unos días después, Jaime reunió a los 4 príncipes para discutir un escenario hipotético. Planteó una situación. Supongamos que una joyería estaba teniendo dificultades y tenía que pedir dinero prestado al Estado. ¿Cómo debería manejarse? Lich respondió instantáneamente que el Estado simplemente debería prestarles el dinero, pero su idea fue rechazada de inmediato, ya que la ley prohíbe claramente que el Estado preste a individuos. Luego Linhard habló sugiriendo que podían pedir ayuda a los ciudadanos, cada uno contribuyendo con una pequeña cantidad hasta que se recaudara la suma completa. Aunque la idea no era totalmente convincente, al rey Víctor le pareció bastante interesante. Incluso quería presentarla ante el consejo, así que pidió a Linhard que escribiera un informe detallado para la discusión. Cuando elogiaron a Linhard, Bruno sintió una punzada de envidia. Desde que era joven siempre había admirado a su padre y anhelaba convertirse en un rey como él. Sin embargo, muchos creían que su hermano mayor era el único verdaderamente digno de heredar el trono. Para explicar un poco, esta familia tenía 6 hermanos. Hasta ahora 5 eran conocidos y el mayor parecía ser lo suficientemente talentoso como para no requerir tutoría.
Deseando superar a su hermano mayor, Bruno se dedicó a estudiar, pero ahora se encontraba celoso de Linhart, preocupado de que su hermano menor también pudiera ser un genio como el mayor. Al ver a Bruno preocupado, Hein se acercó para hablar con él, pero Bruno solo negó con la cabeza, diciendo que no había nada de qué preocuparse. Sin querer insistir más, Hein cambió la conversación a la próxima presentación de tesis de Bruno en una universidad. Como era un tema bastante difícil, Bruno buscó la opinión y el consejo de Hein. Después de revisarlo, Hein comentó que la tesis de Bruno parecía una mera copia de una presentación anterior, sin ninguna originalidad. Lo que más le desagradó fueron los numerosos errores ortográficos esparcidos por todo el texto, los cuales él marcó cuidadosamente. Heine pensaba que Bruno estaba agobiado por algo, pero como el chico no quería hablar, él decidió no obligarlo. Al final, Heine le dio a Bruno el desafío de escribir una disertación sobre los cambios que deseaba traer al país, y si no lograba producir una adecuada en 2 semanas, Heine ya no lo consideraría su alumno. Ese desafío se convirtió en una poderosa motivación, levantando el ánimo de Bruno. Desde entonces se encerró en su habitación, trabajando incansablemente en la disertación. Siempre que no estaba satisfecho, desechaba el borrador antiguo y comenzaba de nuevo. Noche tras noche, trabajaba hasta que se quedaba dormido de agotamiento en su escritorio. Cuando llegó el día, Linhart presentó su informe a su padre, mientras Bruno entregaba el suyo a Hein. Solo el rostro agotado de Bruno mostraba lo duro que había trabajado, y el resultado superó las expectativas de Hein. Encontró a Bruno verdaderamente digno de ser su alumno. Y con esta disertación, Bruno pudo presentar con confianza en la universidad. Bruno fue a la universidad y comenzó su presentación. No quería decepcionar a Hein. Cuando terminó, se sintió un poco desanimado al no ver una reacción inmediata, pero luego el público estalló en aplausos, lo que restauró enormemente su confianza en sí mismo. Incluso alguien lo invitó a presentar en su escuela después. En ese momento apareció el tercer ídolo de Bruno, el propio profesor. Impresionado por la presentación, invitó a Bruno a una comida, donde sugirió que Bruno abandonara el trono y se uniera a él para convertirse en un erudito. Mientras tanto, Hein esperaba que Bruno regresara, y cuando vio que el carruaje lo traía de vuelta, apareció también un conde. Este hombre se presentó como Rosen, ayudante del primer príncipe. Rosen informó a Heine sobre la reunión de Bruno esa tarde. Bruno, aún conflictuado por la oferta del profesor, lo escuchó decir sin rodeos que sus posibilidades de heredar el trono eran casi nulas, ya que el hermano mayor era claramente el más prometedor. Antes de irse, el profesor le dio a Bruno una semana para dar una respuesta decisiva. Dentro, Bruno permanecía indeciso, porque siempre anhelaba ser un rey como su padre. Sin embargo, cuando casualmente escuchó a Víctor alabar generosamente el informe de Linhart, Bruno se sintió aún más desanimado, perdiendo toda confianza. Durante una semana entera se hundió en la duda, incapaz de decidir. Un día Hein se encontró con Bruno mientras paseaba a un perro, o al menos algo que no se parecía del todo a uno. Al escuchar a Bruno desahogarse, Hein dijo con suavidad que convertirse en académico no era algo menor. Hein sabía que no tenía derecho a decidir el futuro de los 4 príncipes, pero aún así esperaba que Bruno pensara cuidadosamente, porque si no, un día, cuando la vejez y la enfermedad llegaran, podría terminar postrado en cama, lamentando las decisiones que había tomado. Después de muchos días de reflexión, Bruno finalmente encontró claridad y descubrió su propia respuesta. Fue a ver al profesor y expresó que asistiría a su escuela, pero no de inmediato. Bruno quería esperar hasta ser verdaderamente maduro y más experimentado antes de seguir el camino académico. Después de todo, su mayor sueño seguía siendo convertirse en un rey como su padre, y no renunciaría a ese sueño, no importaba cuán remota fuera la posibilidad. Al escuchar esto, el profesor sonrió, mostrando comprensión y respeto por la determinación de Bruno. Aceptó la respuesta con gusto e incluso dijo que Bruno podía visitarlo cuando quisiera. Después de eso, el profesor se fue, dejando un espacio tranquilo atrás, y en ese mismo momento apareció Hein. Miró a Bruno con profunda admiración porque esa determinación inquebrantable fortaleció su confianza en él. Hein expresó su deseo de estar al lado de Bruno, caminando con él hacia la meta de conquistar el trono. Sin embargo, la noticia de que Bruno no había abandonado el trono pronto llegó a los oídos de Rosan. Al escuchar esto, cambió su enfoque, decidiendo en cambio eliminar a Hein. A partir de entonces, Rosan ordenó a sus subordinados que recopilaran información sobre él en secreto. Una noche tranquila, Kai acudió a Heine en busca de consejo. Poco después, Bruno y Leonhard también llegaron uno tras otro, cada uno con algo que querían preguntar. Al ver a sus 3 hermanos mayores juntos, Lich se negó a quedarse de brazos cruzados y los siguió. Inmediatamente hizo una pregunta completamente tonta.
Si uno tuviera que elegir entre una chica hermosa con un cuerpo plano o una chica no tan llamativa en apariencia pero con un busto completo, ¿a quién se debería elegir? Al escuchar esto, Bruno frunció el ceño y respondió con brusquedad que Licht debería ir a dormir de inmediato por el bien de proteger a las mujeres en el mundo. Heine, sin embargo, no prestó atención a tales tonterías y rápidamente volvió a lo que Kai quería decir. Kai no ocultó nada y admitió honestamente que Víctor le había pedido que entrenara y mejorara sus habilidades de comunicación, pero no sabía por dónde empezar. De hecho, los 4 príncipes tenían sus propias debilidades. Licht era demasiado poco serio, Bruno aún le faltaba confianza para convertirse en rey, Leonhard no tenía problemas de personalidad pero era débil en aritmética, y el único obstáculo de Kai era la comunicación. Dentro de la familia todo estaba bien, pero con los sirvientes o guardias era otra historia. Por ejemplo, cada vez que pasaba y era saludado por los guardias, la mirada fría de Kai les hacía sentir como si quisiera atacarlos, y al tratar con los sirvientes, su expresión severa parecía como si estuviera regañando su trabajo. Kai no decía estas cosas, pero otros fácilmente malinterpretaron su cara. Por temor a que la gente lo evitara, a menudo no decía nada, y cuanto más callado estaba, más asustados se volvían. La mañana siguiente, Hein llevaría a Kai a practicar la comunicación. La mañana siguiente, los 3 príncipes llevaron a Adele a conocer a Hein. La niña pequeña se enfurruñó, diciendo que quería ir al zoológico porque el cachorro en casa había arruinado su pintura favorita. Al escuchar esto, sus 3 hermanos se sintieron incómodos, ya que el zoológico estaba bastante lejos y no querían la molestia de ir, pero al ver a su hermana a punto de romper en lágrimas, cedieron y decidieron llevar a Adele para animarla. Heine pensó que también era una buena idea, especialmente porque el viaje podría ser una buena oportunidad para que Kai practique sus habilidades de comunicación. Lo primero que dijo Heine fue practicar hacer sonreír a Kai. Intentó demostrarlo, pero estaba demasiado rígido, hasta el punto que Leonhard tuvo que intervenir y hacerlo en su lugar. Cuando llegaron al zoológico, Hein le indicó que si Kai veía un animal que le parecía interesante, debía intentar sonreír, pero cuando Kai realmente sonrió, su rostro parecía más peligroso de lo habitual, dejando a todos un poco inquietos. El grupo continuó haciendo turismo, primero la jaula de los avestruces, luego el área de los osos. Leonhard había pensado que los osos serían lindos como los peluches, pero la realidad era completamente opuesta. Al verlos, Adele se asustó, y por eso Kai tuvo que consolar suavemente a su hermana para tranquilizarla. Después de eso, todo el grupo se dirigió al área de alimentación. Todos estaban rodeados de animales, excepto Bruno y Hein, que recibieron poca atención. Mientras tanto, Kai estaba completamente rodeado por un rebaño de ovejas, luciendo tanto lastimoso como divertido. Heine aprovechó la oportunidad para decirle a Kai que fuera a pedir más comida al personal cercano. Kai, sudando mucho, se acercó pero no se atrevió a hablar, luego regresó sin poder abrir la boca. Justo entonces Adele gritó porque un conejo la había mordido, lo que hizo que el grupo la llevara a casa de inmediato. Después de ese incidente, Adele hizo las paces con el cachorro en la casa, dándose cuenta de que había reaccionado de manera exagerada y se había enojado injustamente con él. Ahora, de vuelta a Kai. Heine vio que Kai necesitaba más entrenamiento, así que le aconsejó que empezara comunicándose con la gente cercana en el palacio, como las sirvientas. Lich intervino de inmediato, enseñando a Kai algunas frases que solía usar para coquetear con chicas. Aunque un poco ridículo, Hein pensó que podría valer la pena intentarlo, así que Kai reunió todo su valor y fue a hablar con 2 sirvientas cercanas. Él repitió con confianza las frases que acababa de aprender, pero su mirada seria de siempre aún los asustaba, haciéndolos huir con miedo. Poco después, Kai se encontró con una criada que luchaba por llevar una bandeja pesada. Inmediatamente intervino para ayudar. Desde entonces, Kai comenzó a ayudar a muchos otros en el palacio. Sin embargo, debido a su apariencia fría y su manera algo rígida, los guardias malinterpretaron sus acciones amables. Sintiendo demasiado agotamiento por asustar constantemente a los demás, Kai decidió tumbarse en el césped para descansar. En ese momento, una criada se acercó en silencio, gentilmente le colocó una manta encima y hasta le trajo una bandeja de té. Sin embargo, avergonzada, se fue rápidamente. Heine vino y explicó pacientemente que en realidad Kai tenía una buena habilidad para leer a las personas, pero por temor a hacer que otros desconfiaran, siempre las evitaba. Heine aconsejó que simplemente decir frases cortas como hola o gracias sería visto como cortés, y tal vez entre esas personas alguien realmente entendería su corazón. Siguiendo ese consejo, Kai regresó a su habitación. Justo entonces una criada vino a cambiar sus sábanas. Reuniendo todo su valor, Kai susurró tímidamente un agradecimiento por su constante dedicación en ayudarlo. Para su sorpresa, la criada sonrió, ya no con miedo como antes, sino mostrando afecto hacia él. Con alegría, Kai inmediatamente salió corriendo a buscar a Hein y a sus 3 hermanos para compartir las buenas noticias. Su rostro brillaba en una rara ocasión. El asistente de Víctor luego trajo la pintura de Adele, ahora enmarcada.
La pintura había sido hecha por el propio Hein. Notó una marca de quemadura en la esquina del lienzo y sospechó que una vela la había quemado, probablemente empujada por el perro en lugar de que el perro arruinara intencionalmente la pintura. Unos días después, cuando las habilidades de comunicación de Kai habían mejorado lo suficiente como para coquetear con chicas sin que ellas huyeran asustadas, fue convocado por Víctor. Acompañados por Hein, encontraron a Bruno ya allí. Víctor quería que todos discutieran un incidente que acababa de aparecer en el periódico. El artículo recordaba un evento del año anterior cuando Kai y Bruno asistieron a la escuela militar. Según él, el informe acusaba a los dos de usar la violencia para amenazar a los profesores con el fin de obtener calificaciones perfectas sin realizar exámenes. Cualquiera que se resistiera sería golpeado. Se había convertido en una pesadilla para la escuela, terminando solo cuando se descubrió que Kai había herido gravemente a un compañero de clase. El periodista escribió además que todo el asunto había sido encubierto por las autoridades, afirmando que Kai y Bruno habían, de hecho, sido suspendidos, mientras que el estudiante herido sufrió consecuencias aún peores, siendo expulsado de la escuela y presionado por el gobierno. Ante esto, Bruno protestó de inmediato, insistiendo en que todo lo escrito en el artículo era completamente falso. Sin embargo, Víctor respondió con calma que no podía intervenir ya que la prensa tenía derecho a la libertad de expresión. Aún así, el hecho innegable era que Kai había golpeado a alguien. Heine, que hasta ahora había estado en silencio, dirigió su mirada hacia Kai y le pidió suavemente que contara toda la verdad detrás de la historia. Fue cuando ambos acababan de inscribirse. Como Kai parecía aterrador, nadie se atrevía a acercarse a él, pero notó que Bruno a menudo estaba herido, siempre poniendo excusas de que era por la práctica de espada. Una vez, cuando Kai había estado esperando demasiado tiempo, fue a buscarlo y descubrió que su hermano menor estaba siendo golpeado. Sin poder contener su ira, Kai golpeó al otro chico sin piedad, lo que llevó a su propia suspensión mientras que el otro chico fue expulsado. Como la escuela no aceptaría a Linhart y Licht, Bruno también renunció. Luego Víctor presentó una queja al periodista y esperaría su respuesta. Pensar que incluso el rey y los príncipes eran impotentes, todo realmente estaba en caos. No es de extrañar que los 4 hermanos ahora tuvieran que estudiar con tutores reales. Desde ese momento, Kai tuvo que acostumbrarse a soportar chismes y calumnias tanto dentro como fuera del palacio. Víctor le indicó que aguantara en silencio por un tiempo para evitar más disturbios. Al mismo tiempo, Hein leyó otro artículo que revelaba que un criminal se había infiltrado en el palacio. Después de irse, Kai expresó su deseo de reunirse directamente nuevamente con el estudiante del incidente para confrontarlo. Dejó claro que estaba dispuesto a soportar lo que el otro quisiera hacerle y que absolutamente no volvería a responder con violencia. Al escuchar esto, Hein decidió acompañarlo como intermediario para asegurar que la reunión transcurriera sin problemas. Mientras se preparaban, los sirvientes más cercanos estaban preocupados por Kai, pero aún confiaban en él plenamente. En respuesta, Kai forzó una sonrisa y les agradeció. La sonrisa en sí era hermosa, pero sus ojos fríos y penetrantes hacían que cualquiera que mirara sintiera un escalofrío por la columna vertebral. Bruno intervino de inmediato, asegurando a todos que era la mejor sonrisa que Kai podía ofrecer, pidiéndoles que comprendieran. En el lugar de encuentro, Heine y un soldado asignado a ellos entraron primero para completar los trámites. El estudiante, al escuchar que Kai quería confrontarlo sobre el artículo, dudó brevemente, pero luego aceptó el compromiso. Hein salió inmediatamente a llamar a Kai, pero en ese preciso momento, el soldado que había ido con él fue emboscado y arrastrado por un grupo. Cuando Kai y Heine regresaron, el chico afirmó calmadamente que el soldado había entrado por su cuenta antes. Sin sospechar nada, Kai y Heine entraron. Ahora sentados juntos para una conversación a 3 bandas, el estudiante explicó sus razones para haber atacado a Bruno en una ocasión. Dijo que había rumores en la escuela de que los miembros de la familia real podían hacer lo que quisieran, siempre recibiendo favoritismo. Ver a Bruno recibir frecuentemente altas calificaciones mientras los maestros se enfocaban en tutorizar a los hermanos y casi descuidaban a los otros estudiantes, la envidia y el resentimiento se habían acumulado hasta que finalmente estalló el conflicto. Él quería disculparse. Y cuando Kai estaba a punto de darle la mano para reconciliarse, de repente sacó una pistola y aparecieron sus hombres para detenerlos. Heine, Kai y el soldado que quedaba fueron arrojados al sótano de vinos y atados. Este chico tenía la intención de usar a los 3 como rehenes para pedir un rescate, atreviéndose a capturar príncipes. Debía tener un deseo de muerte. Desde que fue expulsado de la escuela, su familia también lo había repudiado. Quería tomar fotos como prueba para chantajear al rey. Sin embargo, cuando tomó las fotos, las 3 mostraron expresiones burlonas y despreocupadas, sin dejar rastro de miedo, lo que solo lo enfureció más. Decidió amenazarlos para forzarles el miedo, pero cuando se volvió para amenazar a Kai, el rostro del chico permaneció tan tranquilo como siempre. Sin embargo, el instante en que se volvió para intimidar a Hein, Kai inmediatamente perdió la compostura, reuniendo fuerza para romper las cadenas que lo ataban.
pero recordando su promesa a Hein de no recurrir a la violencia, se detuvo y trató de suprimir la furia en su corazón. Al ver que Kai no resistía, el chico entonces lo atacó. En ese momento, Hein interceptó el golpe. Ya se había liberado de las frágiles cadenas hace mucho tiempo. Girando, usó la misma cadena para atar al chico fuertemente. Justo cuando parecía que el asunto estaba resuelto y los tres estaban a punto de irse, inesperadamente, los subordinados del chico entraron de todos lados. En la situación urgente, Hein se volvió hacia el soldado, pidiéndole que protegiera a Kai, mientras él mismo se preparaba para enfrentarlos directamente. En ese momento, Hein demostró su verdadera habilidad, no solo sobresaliendo en conocimientos y atletismo, sino que sus habilidades de combate reales eran insuperables. Se movió rápidamente y con agilidad, esquivando cada bala, neutralizando cada golpe y sin dejar que un solo ataque lo tocara. Hein, él solo, derrotó a todos los enemigos uno tras otro. En ese momento, el soldado que había sido capturado anteriormente regresó con refuerzos, pero no quedaba nada por hacer. Todo ya había sido manejado ordenadamente por Hein. Con calma, él entregó la tarea, diciéndoles que llevaran a todos los cautivos a la policía para que los manejaran. Kai aún habló e invitó al chico a venir al palacio como guardia para empezar su vida de nuevo, porque no quería tratar a otros con demasiada dureza y quería darles una oportunidad para enmendarse. Kai valoraba su conocimiento y habilidad, creyendo que servirían bien al país. Al escuchar esto, el chico se sintió algo aliviado. Unos pocos días después, el artículo fue corregido para reflejar la verdad. Hein se encontró con el conde Rosen, quien quería saber más sobre su pasado. Cuando Hein se negó a responder, Rosen inmediatamente lo levantó y dijo que lo llevaría de vuelta al palacio. En el camino, Rosen se rió y comentó que desde la llegada de Hein, todos los príncipes habían cambiado para mejor, pero Hein sabía muy bien que Rosen había estado detrás de muchas cosas en el pasado, desde incitar a Licht a trabajar afuera, hasta usar al profesor para persuadir a Bruno de que renunciara al trono. Solo este último incidente que involucraba a Kai seguía siendo incierto. Rosen lo negó instantáneamente, pretendiendo no estar involucrado, y luego dirigió la conversación hacia el artículo reciente sobre un criminal infiltrándose en el palacio. Antes de que pudieran discutir más, el carruaje ya había llegado. Cuando Hein bajó, vio a Linhard esperando. Justo cuando estaba a punto de hablar, Rosen interrumpió, revelando que ya conocía la verdadera identidad de Hein y que una vez había sido profesor en una iglesia. Rosen incluso afirmó que al investigar más había descubierto un secreto interesante sobre Hein. Aún así, Hein se mantuvo tranquilo, pidiendo amablemente a Linhard que entrara primero, pero Linhard se negó a dejarlo pasar. Provocado por las palabras de Rosen, decidió perseguir a Hein, decidido a descubrir la verdad. Al darse cuenta de que Linhard todavía lo seguía, Hein dio la vuelta para bloquear su camino y le preguntó directamente qué quería saber. Linhard permaneció en silencio sin dar respuesta, luego se dio la vuelta repentinamente y salió corriendo. Hein inmediatamente lo persiguió, decidido a no dejarlo ir en confusión. Linhard quería saber sobre el pasado de Hein enseñando en la iglesia, y Hein confirmó que era cierto que había sido voluntario allí. Linhard también quería entregar sus propias tareas para que Hein las calificara. Viendo a Linhard mejorar y ya no odiar estudiar, a Hein le complacía que estuviera madurando. El siguiente era Bruno. Estaba enseñando a algunos niños junto con Adele. Cuando Hein llegó, Bruno admitió que no sabía qué hacer hasta que Adele y los niños le pidieron que les enseñara. Ese día, los niños del palacio rodearon a Bruno, bombardeándolo con preguntas personales. Lo que solía hacer si tenía novia, cuál era su comida favorita. Frente a la avalancha, Bruno permaneció en silencio y evasivo, sin querer revelar nada. Los niños emocionados rápidamente se decepcionaron, sus rostros se llenaron de aburrimiento. Al ver esto, Hein le recordó que si mantenía tal distancia, incluso de unos pocos niños, incapaz de guiarlos, ¿cómo podría un día liderar a toda una nación de súbditos? Al escuchar esto, Bruno asintió levemente. Luego, poco a poco se abrió, contando historias y charlando calurosamente con los niños, devolviendo el ambiente animado. El siguiente fue Kai. Confesó con vacilación su verdadero deseo de regresar a la escuela militar. Sin embargo, nunca se atrevió a decirle a su padre, sabiendo que Víctor seguramente se negaría. Aún así, Kai anhelaba volver, empezar de nuevo y aprender a hablar con los demás. Hein escuchó y le aconsejó que esta era precisamente la prueba que Kai tenía que superar por sí mismo. Si realmente deseaba convertirse en rey, primero necesitaba el coraje para enfrentarse a Víctor y persuadirlo personalmente en lugar de depender de Hein. Finalmente llegó Licht. Hein tomó la iniciativa de visitar el café donde él estaba trabajando. Tras observar por un rato, se dio cuenta de que a través de este trabajo, Licht había madurado, había adquirido una mejor comprensión de la sociedad y la vida cotidiana de las personas comunes. Hein lo elogió y lo alentó a continuar por ese camino porque era una experiencia valiosa.
Licht sonrió débilmente ante eso, pero por dentro sintió algo extraño, como si las palabras de Hein ocultaran una despedida. A la mañana siguiente, los cuatro hermanos se reunieron. El tema que se planteó fue lo que Linhart había escuchado de Rosen sobre el pasado de Hein. Los cuatro estaban curiosos, pero sentían que muchos puntos seguían vagos. Finalmente, decidieron colarse en la habitación de Hein para verificar por sí mismos. Pensando que seguramente Hein no estaría allí, se pararon nerviosamente frente a la puerta, asintieron el uno al otro y se prepararon para entrar. Sucedió que Hein estaba llevando un montón de libros de vuelta como materiales. Así, los cuatro pudieron entrar directamente en lugar de colarse y se quedaron asombrados de lo desordenada que estaba su habitación. Al escuchar su excusa de que había estado ocupado preparando lecciones para ellos, los cuatro hermanos decidieron limpiar la habitación para Hein. Bruno propuso un plan elaborado, pero era demasiado complicado, así que acordaron ordenar primero y detallar más adelante. Hein pidió a los cuatro que no tocaran su caja personal. Los hermanos pensaron que esa caja podría revelar el misterio, así que intentaron abrirla. Pero tocarla alertaría a Hein, así que Linhart hizo que Hein le rascara la espalda como distracción para que Licht pudiera abrirla. En el momento en que lo tocaron, Hein se dio cuenta. Licht dijo que tenía sed y pidió a Hein que trajera agua, pero Hein ofreció preparar té en ese mismo lugar. Linhart le pidió que trajera pasteles, pero Hein les dijo a todos que lo dejaran trabajar. Linhart abrió la caja en secreto antes de que Hein pudiera detenerlo. Dentro había artículos que los cuatro príncipes habían dado a Hein y cartas de sus antiguos alumnos. Todo el mundo adoraba a Hein y quería ser como él. Hein creía que todos sus estudiantes eran valiosos para él y los cuatro príncipes no eran diferentes. Cada uno tenía su propio carácter y por lo tanto gran valor para Hein. Se sentía honrado de enseñar a los cuatro y como castigo por fisgonear, dijo que prepararía muchas tareas extra. Los cuatro príncipes continuaron ayudándose unos a otros a limpiar la habitación muy desordenada. Mientras tanto, Hein le pidió a Kai que devolviera algunos libros a la biblioteca. En cambio, Linhart se ofreció con entusiasmo, agarrando la pila y corriendo felizmente. En ese momento, una criada entró con una bandeja caliente de té y accidentalmente chocó con Linhart. La colisión los hizo caer a ambos y la bandeja se derramó, causando una reacción en cadena que empeoró aún más la ya desordenada habitación. Al ver esto, Hein se movió para ayudar, pero los cuatro príncipes insistieron en que querían hacerlo ellos mismos y lo bloquearon, diciendo que esta vez lo manejarían ellos. Empujaron a Hein de vuelta a su escritorio mientras limpiaban pacientemente. Pasaron horas hasta la noche y después de mucho esfuerzo, finalmente la habitación estaba ordenada. Hein sonrió y dijo que había preparado muchas tareas como un pequeño regalo para los cuatro. Bromas aparte, también había traído té y pasteles como una pequeña recompensa. Mientras descansaban, encontraron un periódico antiguo que Hein había guardado. El artículo informaba que un criminal se había infiltrado en el palacio. Inmediatamente los cuatro estallaron en risas, diciendo que era una tontería si un criminal pudiera entrar en el palacio. ¿Dónde podría esconderse? Hein solo sacudió la cabeza ligeramente y les recordó lentamente que no creyeran nada sin pruebas sólidas. Luego, medio en broma, medio en serio, los miró y dijo: ¿y si el criminal de ese artículo fuera realmente yo? Los cuatro lo descartaron como una tontería y asumieron que Hein estaba bromeando. No podía ser un criminal. Al día siguiente, Hein usó la historia del periódico como tarea para los cuatro príncipes. Advirtió con severidad que nunca se debe tomar a la ligera tales noticias, porque si algún día se convirtieran en reyes e ignoraran rumores como este, podrían poner en peligro a todo el país sin darse cuenta. La tarea que estableció fue que cada uno de los cuatro debía ir a la ciudad o usar su propio método para investigar el incidente reportado en el periódico. Kai fue el primero en hablar. Quería reunirse directamente con la persona que había escrito el artículo. Sin embargo, al examinarlo de cerca, el documento no especificaba el nombre del autor. Aún así, Kai descubrió la identidad de quien había revisado el borrador, así que decidió reunirse con esa persona para indagar más. Al final del día, volvió con una información importante. El autor original había renunciado inmediatamente después de terminar ese artículo, y, en este momento, nadie sabía su paradero. Licht siguió actuando de manera despectiva, creyendo que el asunto no valía su preocupación. En contraste, Bruno lo encontró extremadamente sospechoso, por lo que estaba decidido a que tenían que localizar al autor. Al día siguiente, los cuatro hermanos buscaron por todas partes, haciendo preguntas en muchos lugares, pero aún así no obtuvieron resultados. Inesperadamente, fue Licht quien descubrió una pista. Emocionado, reveló que el autor había cambiado su nombre y en ocasiones había aparecido en el gran salón de la ciudad. Sin perder tiempo, los cuatro fueron allí y esperaron hasta que él se fue. Rápidamente lo interceptaron y capturaron. Bajo duras amenazas de que si no decía la verdad sería eliminado, el hombre se vio obligado a confesar. Admitió que solo había recibido una invitación de una figura misteriosa. Debido a la tenue luz, no pudo ver claramente el rostro de esa persona, solo recordó que el extraño le pidió que escribiera un artículo insinuando que antes de la entronización del rey Víctor, un criminal había aparecido una vez en el Festival de la Cosecha,
y ahora ese criminal se había infiltrado en el palacio. Pero cuando fue a investigar, no encontró información en absoluto, por lo que sospechó que era una noticia falsa. Los 4 hermanos entraron en los archivos del palacio y encontraron registros de criminales en el Festival de la Cosecha, y entonces Bruno accidentalmente descubrió el nombre de Hein. Había sido arrestado por cargos de secuestro e intento de asesinato de un príncipe. El incidente había ocurrido antes de que Víctor ascendiera al trono, y ese mismo príncipe había sido Víctor en su juventud. Sin querer aceptar la verdad, los 4 hermanos se sentaron a deliberar una vez más. En este punto estaban casi seguros de que el criminal mencionado en el artículo no era otro que Hein. Recordaron que de principio a fin, él siempre había sido el que les asignaba tareas, siempre advirtiéndoles que investigaran, pero que nunca se pusieran en peligro. Pensando detenidamente, eso no fue menos que una pista. La persona que buscaban era en realidad él, ya que Hein nunca empujaría a sus queridos estudiantes al peligro. Sin embargo, aún no podían entender por qué su maestro había hecho tal cosa. Los 4 se apresuraron inmediatamente a encontrar a Hein y exigir respuestas, pero cuando llegaron a su habitación, no se encontró por ningún lado. Todavía confundidos, descubrieron que Víctor había regresado al palacio. Los 4 decidieron reunirse con su padre para pedir la verdad. Sin embargo, al ser confrontado, Víctor se mantuvo en silencio, sin querer romper la promesa de hace mucho tiempo. Justo cuando el ambiente se volvió tenso, el asistente de Víctor llegó de repente con una carta dejada por el mismo Hein. Solo entonces Víctor finalmente abrió la boca y comenzó a contar a sus 4 hijos la verdad que había estado oculta todo este tiempo. Relató que en sus días más jóvenes a menudo se escabullía a la ciudad para observar la vida diaria de la gente común. En una de esas excursiones, un ladrón le robó su reloj de bolsillo. Siguiendo el rastro en su búsqueda, Víctor encontró a un joven pequeño y delgado, y ese fue el encuentro fatídico. Hein había ordenado a 2 niños devolver el artículo robado a Víctor. Hein quería que Víctor volviera a casa, pero en cambio siguió a Hein al lugar donde se quedaban los huérfanos. Aine era responsable de liderar el grupo y les prohibió cometer delitos. Al ver a Víctor hambriento, Hein le dio una manzana, pero Víctor solo tomó un bocado antes de pasarla a una niña pequeña que estaba cerca. En los días siguientes, Víctor se escapó repetidamente del palacio para ayudar a Hein. Le enseñó a Hein formas de ganar dinero para cuidar a los niños. Presenciando esta realidad, Víctor prometió a sí mismo que cambiaría el país cuando ascendiera al trono. Aine se convirtió gradualmente en el único amigo de Víctor y la única persona a la que podía abrir su corazón. En ese momento se acercaba el Festival de la Cosecha y, queriendo ayudar, Víctor le dio a Hein su precioso reloj de bolsillo dorado a cambio de una botella de vino barata como una manera de proporcionar a Hein dinero para cuidar de los huérfanos bajo su protección. Unos días después, el palacio descubrió de repente que Víctor había desaparecido. Toda la corte entró en pánico, asumiendo de inmediato que el futuro rey había sido secuestrado y desplegó soldados por todas partes para buscarlo. Mientras tanto, Víctor y Hein fueron descubiertos accidentalmente. Los soldados, al verlos, malinterpretaron la situación y asumieron que Hein era el secuestrador, así que comenzaron a perseguirlos. Durante la persecución, el reloj de bolsillo dorado de Víctor cayó al suelo. Esa vista solo reforzó la convicción de los soldados de que Hein era el culpable que había secuestrado al príncipe. Todos sacaron sus armas disparando tiros de advertencia para obligarlo a detenerse. Sin embargo, en ese mismo momento de peligro, Víctor se lanzó hacia adelante usando su propio cuerpo para proteger a Hein. Forzados a una situación donde se vislumbraba el castigo colectivo, los soldados, reacios a asumir la responsabilidad, fabricaron la afirmación de que Hein estaba usando a Víctor como escudo humano para escapar. Esa calumnia encendió la furia de Hein, y él luchó ferozmente. Solo cuando Víctor gritó fuerte, Hein finalmente dudó, y justo después fue atado y arrastrado a la prisión. Durante sus días en la cárcel, Hein no se resentía ni trataba de justificarse, solo rezaba en silencio, deseando la seguridad de Víctor y su regreso pacífico al palacio. Luego, después de que Víctor se recuperara, vino personalmente a la mazmorra para liberar a Hein. Una vez que la verdad quedó clara, Víctor explicó todo a su padre y Hein fue completamente perdonado. Un año después de que Víctor ascendiera oficialmente al trono, como gesto de gratitud, mandó construir una iglesia donde Hein pudiera enseñar. De ser un niño huérfano que una vez fue analfabeto, Hein creció para convertirse en un maestro respetado, admirado por todos como lo es ahora. Aún así, entre Víctor y Hein existía un pacto secreto. Decidieron nunca revelar la verdad ese año porque sabían que solo causaría disputas innecesarias. Y si llegaba el día en que la verdad tuviera que ser revelada, Hein se iría del palacio. Ahora había llegado ese momento. Hein salió del palacio en silencio y renunció a su cargo de tutor real. No quería que la gente supiera que los futuros príncipes del reino habían sido enseñados por alguien que una vez tuvo el estatus de criminal. Por eso eligió partir, preservando el honor de la familia real, así como el suyo propio.
Mañana sería la última lección, así que Víctor instruyó a sus hijos para que se prepararan a fondo. Esa noche, los 4 príncipes dieron vueltas, incapaces de dormir. A la mañana siguiente fueron juntos al aula donde Hein ya estaba esperando. Cuando lo encontraron, los 4 contaron que Víctor había explicado el malentendido de hace mucho tiempo, pero Hein no quería que miraran el asunto puramente con emoción. Él les recordó con severidad que intentaran ponerse en el lugar de un rey y consideraran si de hecho un criminal se había infiltrado en el palacio, ¿qué harían? Al escuchar esto, Licht fue el primero en responder. No dudó, diciendo directamente que seguramente expulsaría al criminal. Hein asintió levemente, luego explicó además que su propósito al aceptar el papel de tutor había sido entrenar a los 4 para convertirse en reyes dignos. Un verdadero rey nunca debe permitir que las emociones superen la razón al tomar decisiones. Luego se volvió para evaluar a cada uno de ellos. A Linhardt le admitió que aunque a veces era imprudente, su fortaleza residía en su capacidad para reconocer sus propios defectos. Además, Lienhard poseía una imaginación y una capacidad excepcionales, cualidades que lo ayudarían a convertirse en un buen rey en el futuro. En cuanto a Licht, Hein dijo que era humilde, trataba a todos por igual y siempre sabía escuchar. Si Licht un día ascendiera al trono, el país se convertiría en un lugar donde nadie sufriría discriminación ni prejuicio. A continuación estaba Bruno, un hombre de gran conocimiento que nunca descuidó sus estudios y podía transmitir aprendizaje a otros con buen juicio y capacidad de toma de decisiones. Cuando se convirtiera en rey, traería consigo una nación justa. Finalmente llegó Kai, un hombre con un corazón compasivo y la fuerza para superar la adversidad. Si él llegara a ser rey, usaría esa fuerza para traer paz a todas las personas. Y con eso, la lección final llegó a su fin. Esa tarde, Hein dejó oficialmente el palacio. Por la tarde, Víctor entró al cuarto para ver a sus 4 hijos. Él inmediatamente se dio cuenta de que cada uno llevaba un corazón pesado, ninguno de ellos alegre por la partida de su maestro. Víctor suspiró suavemente, luego les informó que un nuevo tutor, recomendado por el conde Rosen, pronto llegaría para tomar el lugar de Hein. Solo esperaba que los 4 príncipes pudieran llevarse bien con el recién llegado y continuar sus estudios. Sin embargo, los 4 se opusieron de inmediato. A sus ojos, aparte de Hein, nadie más podría ser digno de ese rol. Por lo tanto, al enterarse de que el consejo aún no había llegado a una decisión final sobre el nombramiento, discutieron juntos y resolvieron firmemente presentar su opinión ante el consejo ellos mismos. Su objetivo no era solo defender a Hein, sino también demostrar que realmente era la elección perfecta para el puesto de tutor real. Entendían claramente que un tutor real no era meramente un maestro de palabras y conocimientos, sino también alguien que guiaba a los príncipes paso a paso hacia una madurez digna del trono. Por lo tanto, si los 4 pudieran demostrar ante el consejo que realmente habían cambiado, madurado y avanzado bajo la guía de Hein, entonces el consejo tendría que reconocerlo y aceptar permitirle quedarse. Juntos prepararon una presentación lo suficientemente persuasiva para ganar la atención del consejo. Víctor también se alegró de que sus hijos hicieran tal esfuerzo. Mientras tanto, Hein había regresado a la iglesia. Víctor fue a verlo, lo saludó e informó que esta tarde habría una reunión para elegir al nuevo tutor y que los 4 príncipes estaban planeando algo. Hein quería que Víctor los detuviera para evitar que hicieran alguna tontería. Pero Víctor se negó, diciendo que si Hein lo deseaba, podía asistir a la reunión y verlo por sí mismo. En ese preciso momento, Rosen se levantó para nominar a otro candidato para el puesto de tutor. Esa persona rápidamente ganó el apoyo de muchos miembros del consejo e incluso consideraron nombrarlo en el acto. Sin embargo, inesperadamente aparecieron los 4 príncipes. Según la ley, no tenían derecho a nominar directamente a un maestro, solo a recomendar uno. La decisión final aún pertenecía al consejo. Aún así, expresaron firmemente su deseo. Querían que Hein volviera. Rosen respondió de inmediato, exponiendo el oscuro pasado de Hein, afirmando que una vez había sido un criminal, y señalando además que no tenía ninguna calificación oficial. Esto solo alimentó el descontento de muchos miembros del consejo. Sin embargo, los 4 príncipes no flaquearon. Uno por uno, ellos refutaron, afirmando que todos cometen errores en el pasado, pero lo que realmente importa es cómo se levantan y cambian. Ellos enfatizaron que esta vez ya no estaban pensando como niños ingenuos, sino como herederos al trono. Por eso no querían que una decisión equivocada hoy llevara a graves consecuencias para el reino en el futuro. Finalmente, los 4 invocaron la última lección de Hein, que un rey nunca debe permitir que las emociones superen a la razón y siempre debe aspirar a construir una nación fuerte. Declararon que solo gracias a Hein realmente habían entendido y realizado esto, y que solo Hein estaba calificado para guiarlos en el camino correcto para convertirse en reyes dignos. Su discurso fue elogiado y aplaudido por el príncipe coronado. Desde arriba, Hein escuchó cada palabra de los 4 príncipes y no pudo evitar conmoverse.
Todo lo que había plantado a lo largo de los años finalmente había dado frutos. Los 4 alumnos que antes eran inmaduros ahora podían pararse ante el consejo y hablar con la compostura de verdaderos herederos. Cuando la sesión se suspendió brevemente, Víctor salió y se encontró inesperadamente con su hijo mayor junto con el conde Rosen. El príncipe coronado no pudo ocultar su asombro al enterarse de lo rápido que habían madurado sus hermanos menores. En ese momento, Víctor fue llamado de nuevo al interior para participar en la votación. Antes de irse, el príncipe coronado habló directamente, prohibiendo a Rosen interferir más. Él deseaba competir justamente con sus hermanos menores, sin depender de los planes de Rosen. Al día siguiente se anunció la decisión final. El tutor real entró en el aula familiar. Cuando vieron que era Hein, los 4 príncipes se levantaron de inmediato, con rostros radiantes, vitoreando de bienvenida. Estaban abrumados de alegría al saludar el regreso de su maestro.